Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de lo que es nuestro video de osteología. Vamos a comenzar, pero vamos a comenzar desde la clasificación de los huesos. ¿Ok? Entonces, permítanme un momento y enseguida les proyecto la presentación. ¿Ya se está viendo? Sí. Sí. Bueno. Entonces, como les había dicho, los huesos los vamos a dividir en 4 principalmente. En huesos largos, en huesos cortos, en huesos planos, en huesos irregulares y algunos le llaman huesos samoideo a la rótula. Pero realmente esta rótula, que la rótula para fines prácticos, pues es lo que le llamamos la rodilla. La rótula en la gran mayoría de clasificaciones entra como un hueso irregular. Los huesos irregulares son huesos que no tienen una forma definida, como por ejemplo las vértebras. Entonces, quédense con esta clasificación. Tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Vamos a ver las características de cada uno. Los huesos largos son aquellos huesos donde va a predominar la longitud, es decir, lo largo, va a ser lo que más va a caracterizarlos, y estos huesos no van a ser ni gruesos ni grandes, ¿sale? Van a ser principalmente largos. Esa es la característica más importante. Entonces, hay 3 zonas muy específicas de los huesos que debemos de conocer. Una zona son la diáfisis, y la diáfisis es la porción central de lo que es nuestro huesito. Vean, es esta. Luego, vamos a tener la epífisis. La epífisis es la zona donde un hueso se articula con otro hueso y es tanto acá como acá. Por ejemplo, en el caso de que este hueso sea el fémur, aquí, esta zona de acá, es con qué hueso se articularía, si es el fémur. La rótula. ¿Con el del codo? No, porque el fémur es hueso de la pierna. Y el codo, La rótula. estamos hablando en lo que es el brazo. Sí, efectivamente. Por delante se estaría articulando con la rótula y por abajo estaría articulándose con lo que es la tibia y el peroné. ¿Sale? Los hoyitos que tienen los huesos para que se articulen unos con otros se llaman epicóndilos. ¿Sale? Los epicóndilos vamos a tener tanto medial como lateral y van a ser prominencias de huesos que van a servir para la articulación. Entonces, tenemos, ya habíamos dicho, las epífisis. Se le llama epífisis proximal y epífisis distal. ¿A qué creen que se le llame epífisis proximal y a cuál creen que se le llame epífisis distal? La epífisis proximal es la que está más cerca al centro y la distal es la que está más lejos. Perfecto, es la que está más cercana, en la proximal. ¿Y más cerca de qué? Pues del centro del cuerpo o del corazón. Por lo tanto, la epífisis proximal va a ser, en el caso del fémur, pues la que esté en contacto con lo que son los huesos de la cadera, y la epífisis distal va a ser la que está en contacto con la rodilla, porque estamos conscientes de que está más lejos del corazón que todo la que está en la cadera. Por eso lo vamos a llamar proximal y distal. ¿Ok? Y tenemos unos sitios
que se van a llamar metáfisis. ¿Qué significa meta? Medio. Meta significa cerca de algo. Entonces, si nosotros tenemos metáfisis, quiere decir que está cerca de llegar a la epífisis o cerca de llegar a la epífisis distal. Las metáfisis van a estar aquí en el medio. La diáfisis es la que sí va a estar totalmente en el medio. Las metáfisis están cerca de y la epífisis está bien al extremo. Entonces esas son las zonas. Esos huesos largos, niños, van a ser muy importantes porque en estos huesos largos es donde va a predominar lo que va a ser la hematopoiesis. Que la hematopoiesis pues no es más que el proceso de formación de nuevas células sanguíneas o de glóbulos rojos nuevos a través de la médula ósea que tiene cada uno de estos huesos. Entonces, hablando en español, porque probablemente los confundí. Los huesos largos son los huesos en donde más se van a formar células de nuestra sangre. Y lo más importante de estos es que en los huesos largos también es donde vamos a tener mayor propensión a fracturas. ¿Por qué creen que suceda esto? Porque como son más largos, es mucho más fácil que se rompan. Exactamente, es como, por ejemplo, con una vara. Cuando nosotros estamos jugando con la vara de un árbol, pues vemos que entre más chiquita sea la rama, pues es más difícil que se pueda romper. Aquí si nosotros agarramos una rama larga y delgadita, como simulando un hueso, pues es más fácil que se rompa. Además, que nosotros usualmente cuando tenemos un accidente, pues lo primero que hacemos es o metemos las manos o metemos la pata. Entonces, lo primero que se va a fracturar o son o los brazos o las piernas. Pero pasa algo muy chistoso. Cuando nosotros tenemos una fractura, supongamos que tengamos una fractura, les voy a marcar por aquí, miren. Supongamos que nos caímos y nos fracturamos acá. ¿Va? Entonces, aquí las células que van a entrar para reparar ese hueso van a ser los osteoblastos. Los osteoblastos son células del hueso que van a formar nuevas células de hueso, ¿ok? Son, digamos que como los constructores, como si fueran Bob el constructor. Entonces se dan cuenta los osteoblastos que hay una fractura y son los primeros que van a empezar a formar un nuevo hueso. Y entonces los osteoblastos lo que van a hacer es que van a formar un famoso callo óseo. El callo óseo no es más que un montón de células nuevas que se van a formar aquí y que van a tener la función de unir el hueso. Por eso es que usualmente cuando hay una fractura en los brazos o en las piernas, lo primero que se les hace, ¿qué creen que es? Aparte de que siempre les toman una placa y eso, pero ¿qué es lo que les hacen a una fractura? ¿Han visto? Inmovilizar. Ajá. ¿Y qué les ponen? ¿Yeso? Ajá, les ponen un yeso, porque la función del yeso va a ser que entonces el hueso no se mueva y que los osteoblastos puedan actuar. ¿Ya vieron qué están haciendo sus osteoblastos? Están creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y están formando lo que les estoy diciendo que se llama callo óseo. Eso hacen los osteoblastos. Los osteoblastos son células que van a generar células de hueso. Los osteocitos
que son otro tipo de células, los osteocitos, esos sí ya van a estar en todo el hueso. Los osteocitos son los que van a formar el hueso. Y entonces, como hubo osteoblastos que dijeron, aquí hubo una fractura, pues entonces los osteoblastos van a dejar el material para que aquí empiecen a crecer osteocitos. ¿Sale? Y entonces los osteocitos, aquí en el lugar donde estaban los osteoblastos, pues van a crecer y crecer y crecer. Y van a hacer una muy linda familia. Y entonces van a formar lo que es verdaderamente un nuevo tapón óseo o un nuevo pedazo de hueso. Y entonces, después de 21 días, que más o menos son 3 semanas, el promedio de días que se recomienda que se quede inmovilizada una fractura, pues entonces el hueso ya queda nuevamente resistente y pues ya entonces ya no va a ser posible que este hueso se pueda romper porque ya tiene nuevas células que se llaman ¿cómo? Osteocitos. Osteocitos, exactamente, osteocitos, y esos osteocitos son los que van a formar el hueso duro. Entonces, ¿qué creen? Que si esa persona se vuelve a caer, ¿dónde creen que se puede fracturar? ¿En la zona donde hay osteocitos o en la zona donde no hay tantos osteocitos? En la Donde zona no hay. donde no hay. Exactamente. Entonces, va a ser extremadamente difícil. O sea, prácticamente se tendría que pegar con un serrucho y o con una sierra que fuera eléctrica para que se vuelva a cortar aquí. Pero aquí no se va a volver a fracturar porque tiene un hueso nuevo. Se puede fracturar de acá, de aquí, de acá, de acá o de acá. Pero de aquí ya no se va a volver a fracturar. ¿Por qué? Porque tiene células más resistentes que lo van a ayudar y que va a ser un hueso más nuevo que difícilmente se va a romper. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, Entonces tenemos dos tipos de células hasta ahora. ¿Cuáles hemos visto? osteoblastos y osteocitos. ¿Cuál es la función de los osteoblastos? Hacer el callo óseo. Ajá, y principalmente producir osteocitos, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es la función de los osteocitos? Pues crecer y hacer duro el hueso. Finalmente vamos a tener un tercer tipo de células, que van a ser los osteoclastos. ¿A qué les suena osteoclastos o qué creen que hagan los osteoclastos? Eliminar. Exactamente. Si no existieran osteoclastos, justamente en el lugar donde se hizo la fractura, lo que sucedería es que los osteoclastos estarían creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y crecerían tanto que entonces incluso sus mismas células rebasarían lo normal del hueso, ¿sí están de acuerdo? Que crecerían mucho, mucho, mucho y entonces ya ni siquiera tendrían la forma del hueso. Y entonces los osteoclastos son las células encargadas de decir, oye, nada más esta es la forma del hueso, entonces todo esto ya no me sirve. Y eso es lo que hacen los osteoclastos. Son como los que destruyen. Entonces repasamos. Los osteoblastos son como Bob el constructor, los que van a formar nuevos osteocitos. Los osteocitos son las células que se van a encontrar en todos los huesos y que van a servir para darle dureza a nuestro hueso. Y los osteoclastos son aquellas células que se van a encargar de remover el hueso que ya no sea necesario. ¿Ok? Sí, todo claro. Bueno,
Ahora vamos a los huesos cortos. Como ya les había dicho, pues de estos realmente no hay mucho que hablar. Son huesos que son más chiquitos y que se les llama cortos porque pues, realmente sus dimensiones tanto de largo como de ancho y como de grosor pues son prácticamente iguales. Entonces son huesos muy chiquitos y principalmente los encontramos en el carpo y en el tarso. ¿Cuál es el carpo y cuál es el tarso? El carpo son los de las manos y los tarsos son de los pies. Muy bien. Entonces, en ese tipo de zonas, tanto en la muñeca como en el pie, vamos a tener a los huesos más chiquitos de nuestro cuerpo. ¿Saben cuál es el hueso más chiquito de todo nuestro cuerpo? El estribo. Ajá, exactamente. El estribo es un hueso que nosotros encontramos y que forma parte de lo que es nuestro conducto auditivo. Y este huesito, pues va a tener una función importante en el proceso de audición. Y bueno, este huesito como tal se va a encontrar, como ya les había dicho, en el oído, pero va a ser de forma interna, o sea, no lo vamos a poder ver a simple vista. Va a estar por debajo de lo que va a ser nuestra membrana timpánica. Pero este huesito, pues igual se puede considerar como uno de los huesos cortos, junto con los carpos y junto con los tarsos. Ahora vamos con los huesos planos, que como ya les había dicho, pues son más que nada son anchos y no son gruesos, son muy delgados, por eso tienen el nombre de huesos planos. Y principalmente conforman todo lo que es la bóveda craneana, o lo que es el cráneo, para en pocas palabras. Y entonces, los huesos de la bóveda craneana van a ser estos. Vamos a tener un hueso frontal, que es el que va a formar toda nuestra frente, ¿sale? Ese va a ser el hueso frontal. Arriba vamos a tener dos huesos parietales, un parietal derecho y un parietal izquierdo. Por debajo de estos parietales, que están en color azul, vamos a tener a los huesos, a ver, espérenme, aquí. Esos son los parietales y aquí debajo vamos a tener a los huesos temporales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho también tenemos uno. ¿Ok? Entonces el frontal, dos parietales, dos temporales y un occipital. El hueso occipital es el famoso hueso de la nuca. Cuando se agarran la nuca es el occipital. El frontal es el de la frente, los parietales son los que están arriba en el cráneo y los temporales son los que quedan cerca de lo que es su oído, ¿sale? Y adentro vamos a tener otros dos huesitos que va a ser el esfenoides y el etmoides, que van a ser huesos importantes en la formación de lo que es nuestra, ay, no recuerdo cómo se llama. Bueno, en el sitio donde se implanta el globo ocular y también el esfenoides junto con el etmoides van a ser importantes en lo que va a ser la construcción del cráneo por dentro. Y los irregulares, como ya les había dicho, pues son huesos que no van a tener una forma específica. Y el mejor ejemplo de estos son los de las vértebras. Miren, si se dan cuenta, es una vértebra común. Todas las vértebras, a excepción del atlas y del axis, todas las demás vértebras van a tener esta forma. Se van a formar por un cuerpo vertebral, que es el que va a estar apilado uno sobre otro, y van a tener estas apófisis articulares superiores que se van a encajar con las apófisis articulares inferiores y de esta manera se va a conectar una vértebra con otra. Y las apófisis espinosas son lo que nosotros palpamos cuando tocamos nuestra espalda. Realmente cuando estamos tocando nuestra espalda, pues lo que estamos sintiendo, toda la columna que sentimos, pues es realmente la pura puntita de todas las apófisis espinosas. Y este agujero es por el que va a pasar toda nuestra médula espinal, es el famoso agujero raquídeo.
Ay, no sé qué hice. Bueno, no sé qué hice, pero a ver, déjeme ahorita lo corro. Ah, ya. Y bueno, espacio para preguntas, espacio para responder dudas. Y bueno, comiencen. ¿Tienen dudas? No. Les recomiendo que cuando ustedes consulten este tema lo hagan de libros sencillos. Esto lo consulté yo de estudio y de la Target del Tratado de Anatomía, pero créanme que incluso siendo médico, siendo estudiante de medicina, siendo una persona que ya lleva años en medicina, a veces es un poco complicado entenderle a los tratados o a los compendios, por lo que les recomiendo que ustedes comiencen con cosas más básicas como el libro de Anatomía de Pro que les mandé, que es un libro mucho más sencillo, mucho más resumido y un libro con el que pueden comenzar a comprender muchos de estos términos que ustedes apenas están conociendo. Bueno, pues por mi parte eso es todo. Disculpe, ¿Sí? ¿dónde está ese libro? ¿O dónde lo compartió? Toda la biblioteca de libros está en el Drive. El Drive de nuestro grupo está en WhatsApp. O sea, en el grupo de asesores les ama, ahí le das clic y vienen los mensajes fijados. Y en la descripción del grupo ahí viene, dice el link para descargar libros y ahí viene una liga y ahí puedes consultarlo. Ahí vienen muchos libros, pero dentro de todos esos libros que están ahí, pues está el Pro, que es el que más les recomiendo para ustedes que apenas empiezan. Hay otros que ya son compendios y tratados, y está el famoso Quirós, pero pues el Quirós son cuatro libros de anatomía de como 1000 páginas cada libro, entonces pues no tiene caso. Eso ya se lo chutarán cuando vayan en la universidad. Realmente lo que les van a preguntar para el examen de admisión, pues son cosas básicas como las que les acabo de decir, no les van a preguntar más. Y de hecho, realmente les digo que yo casi nunca les doy lo más básico, o sea, trato de darles un poco más, de cierto modo de exigirles, porque yo sé que les puede servir, no nada más para su examen, sino para que también comprendan los temas y se interesen un poco más. Entonces los pueden consultar ahí en la descripción del grupo de WhatsApp y ya. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, pues si no llegan a tener dudas, nos faltan algunos minutos, entonces voy a dar unos avisos.